Buenas a todas y bienvenidos de nuevo a Abro Melón, el podcast donde ya sabéis que cada semana traemos un tema nuevo que realmente es el que nos sale de las narices para discutirlo y abrir un melón. Y bueno, bienvenido de nuevo Rubén, ¿qué tal estás? Muchas gracias, pues encantado de estar una semanita más aquí. Abriendo melones, ¿no? Que es lo que nos gusta, lo que nos entretiene. Ya 9 episodios, bueno, 9 creo. episodios ya. Se dice pronto y todavía siguen siendo igual de malos. En nada llegamos a la decena. Bueno, hoy si quieres podemos empezar ya, no sé si tienes algo que decir antes de No, nada, adentrarnos. nada. Yo estoy deseando empezar ya y descubrir qué tienes preparado Hoy para te esta traigo un semana. melón que llevo guardando en la despensa durante, durante semanas Uf, para que se madure, ¿sabes? Porque no había por dónde meterle mano y quería buscar una buena maduración que esté dulcecillo. sí, que Así suene que cuando lo golpea. eso es. Vamos a ver si no se me ha pasado o... Y bueno, el comienzo de la historia, porque ya te digo que este melón ya lleva conmigo un tiempo. El comienzo de la historia es conmigo buscado por Twitter. En, Buscando por Twitter. scrolleando por Twitter, así, no buscando, aleatoriamente scrolleando por Twitter, y me llegó un post, un hilo bastante interesante sobre, bueno, era un profesor de Boston, de la Universidad de Boston, en medicina o biología, no sé exactamente, o biomedicina o lo que sea. El Sí, señor, lo tengo aquí apuntado, se llama Thomas N, que ya sabes que los americanos tienen nombre entre medias, sí, y Seyfried, no sé cuál. Pues Thomas sí. Seyfried eh, hablaba sobre el cáncer. Entonces, él tiene bueno, tiene esta como teoría particular, no sé si es muy aceptada entre la comunidad de expertos, porque obviamente ni yo, ni seguramente tú seamos expertos en esto, Desde luego que no. no se da la casualidad. Y bueno, No. él tiene esta teoría de que el cáncer, el motivo por el que ocurre el cáncer es por daño en las mitocondrias de la célula. Ujú, Bueno, yo igual no soy experto, pero lo que tengo entendido es que la mitocondria es donde se genera la energía de la célula, lo que nos mantiene con energía. ujú. Y, y básicamente él dice, o tiene como estudios que señalan que hay gente que tiene cáncer y no tiene ningún tipo de daño en el ADN, mientras Ya. o sea, que hay gente y que sí tiene daño en mitocondrias, claro, y que hay gente que tiene Ujú, daño en el ADN pero no tiene ningún tipo de daño mitocondrial y no tiene cáncer, no ha desarrollado cáncer. Y ya. porque, bueno, si se da los dos casos, pues obviamente tiene cáncer. Pero Y el daño, bueno, igual es una pregunta demasiado. O sea, el daño mitocondrial este que hablas, o sea, más o menos en qué consiste, en que generan demasiada energía o muy poca. no, yo creo más funcionamiento, deformaciones, mutaciones, o sea, me imagino que pues eso. Ujú. No, es una pregunta demasiado avanzada, sí, no sé decirte. Vale, vale. Pero Era por curiosidad, simplemente. sí, sí, No sé. yo creo que va por ahí, por eso. Con Ujú. la edad se provocan malformaciones o funciona de manera distinta a lo que se prevé, cosas así. O genera Sí. demasiada poca energía, con lo cual necesita mayor funcionamiento o algo así. Bueno, el Ujú. caso. Bueno, para la gente que le interese este hombre, porque ya no vamos a desviar de este tema, tiene un libro que se llama, bueno, no sé cómo se llama en español, cómo lo han traducido exactamente, pero en inglés la traducción literal sería El cáncer como una enfermedad metabólica Ujú. y básicamente habla de esto. También da consejos de cómo tratar o cómo evitar el cáncer y él una de las cosas que propone es utilizar dietas keto, que son estas dietas bajas en carbohidratos, porque Sí. de alguna manera, eh, bueno, a mi entender, porque tampoco es que sea muy particularmente conocedor de este tema, pero a mi entender Ujú. como que los carbohidratos se producen mucha energía y, y a lo mejor consumimos demasiados carbohidratos para lo que el cuerpo necesita o está acostumbrado o está preparado. Ya. Claro, todos estos carbohidratos de arroz, bueno, el arroz en concreto sí, pero la pasta, el pan y todos esos, de alguna Ujú. manera tienen un proceso de elaboración que no es natural, por así decirlo, para el ser humano. O Ya. sea, entonces, mi sensación es esa, este estilo de vida que como carbohidratos, según él, puede hacer daño a las mitocondrias. Ujú. Pero bueno, así como esto lo digo como curiosidad, eh, pero la duda que me surgió
es, claro, en el campo de la medicina, ¿cómo se puede distinguir un síntoma de una causa? O sea, creíamos que el ADN, o bueno, en este caso se piensa que el daño en el ADN puede ser una de las causas de la gente del cáncer, Ujú. pero ¿cómo saber si es eso una causa o un síntoma? O sea, Bien. ¿hasta qué punto se puede tirar del hilo, por así decirlo, en diferenciar una causa de un síntoma? O sea, tú No, dices que a lo mejor el tema de los daños en la mitocondria no es lo que causa el cáncer, sino que es una consecuencia del cáncer. no tengo ninguna teoría concreta alrededor de eso, pero en general, ¿cómo saber? Pues, por ejemplo, me duele el estómago, ¿eso es una causa o es un síntoma? O sea, quiero decir, tengo una úlcera en el estómago o... Porque una úlcera en el estómago es en sí la causa y un síntoma, claro, Sí. porque genera dolor. O esto viene Ujú. achacado a un proceso más pequeño en el que podemos investigar y... O sea, o cuándo se supo que existían los virus, las bacterias, cómo se distinguió entre que eso era una causa y no un síntoma, o como aquí una barrera muy fina entre lo que se dice que es un síntoma y lo que es una causa. Sí, creo que te sigo. Y, y bueno, no sé si en general creo que muchas de las enfermedades que tenemos ahora mismo que estudiamos tenemos muy clara esa barrera, pero esa barrera Ujú. también puede ir cambiando. O sea, quiero decir, hay veces que predecimos muchas cosas o sea, si remedios caseros del estilo de si te pones una cebolla por la noche en la habitación, al día siguiente respiras mejor o cosas así. Sí, Y a lo mejor antiguamente eso se hacía porque se observó que eso funcionaba, pero nunca realmente se ha entendido el por qué funcionaba hasta que se observa de manera profunda, más concienzuda. sí, más científica, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que para mí el problema es que, y ya cuando te diga esto vas a ver por dónde van los tiros, el problema es que la medicina de alguna manera es una ciencia basada en la estadística y en el funcionamiento del cuerpo humano. O sea, también de alguna manera asume que por estadística lo que funciona para mucha gente es lo que funciona para otros Ya, y de alguna manera es al fin y al cabo cuando estás enfermo, nuestra manera de conseguir un paliativo, por así decirlo, o algo que te solucione los problemas es por estadística. Esto es lo más probable que pase, luego esto es lo más probable que pase según tus síntomas y así. O sea, vamos descartando opciones hasta acotar el problema a lo menos probable. Pero también sí, asume la medicina que de alguna manera todos los cuerpos funcionan iguales. Y eso eh, en parte es cierto, en parte no es cierto, claro. O sea, claro. lo que voy es que el problema es que de alguna manera en la medicina hay demasiadas variables desconocidas e intentamos hacer un estudio global que solo se puede hacer a través de la estadística. Claro, porque es imposible estudiar a todos los seres humanos Claro, toda la que han construcción de todos los seres humanos que han nacido y todo lo que les ha pasado, todo lo que han desarrollado, existido. por así decirlo. Sí, de hecho se me ocurre algún ejemplo de esto, lo que pasa es que no te quiero pisar No, pues el sí, melón, porque no sé si lo vas a contar. dale, dale. Sí, o sea, por ejemplo, es un caso un caso que se hizo relativamente famoso hace poco fue el tema de los síntomas de los infartos. O sea, tú sabes que hay un síntoma muy típico que es que te duele el brazo izquierdo, ¿no? Si Sí, sientes un dolor punzante en el brazo izquierdo, puede ser un síntoma sí. de infarto. Pero ese síntoma, si no estoy yo equivocado, ese síntoma solo se da en hombres, no en mujeres. Lo que pasa es que como antes se hacían todos los estudios con hombres, Ujú. pues te dio como que un síntoma de los infartos es que te duele el brazo, pero eso a las mujeres no les pasa. Sí, Entonces, para una mujer es más complicado identificar que está sufriendo un infarto porque no tiene porque esos lo tiene síntomas. asociado al dolor del brazo izquierdo y no es así para ellas. Y también, Es un ejemplo, ¿no? de lo que estás diciendo. sí, aquí has abierto Generalizamos y no siempre es así. otro melón, que es que la medicina, la estadística de la medicina se ha hecho en hombres o se ha centrado en hombres durante mucho tiempo y eso también hace que la medicina de mujeres, por así decirlo, de enfermedades o de afecciones solo relacionadas con mujeres, no está tan desarrollada. Pero Sí, está bueno, más atrás. eso es otro melón, sí.
Pero no, Sí, bueno, es no, bastante gordo además, que también se podría abrir algún día. sí, sí. Pero bueno, no me ponen los tiros. Lo que quería decir es que como esto es algo que todas las ciencias de la salud, por así decirlo, o de la biología o la zoología de alguna manera, Ujú. eh, necesitan de un cuerpo, de algo que sobre tener conocimiento. O sea, la palabra clave aquí iba a ser el conocimiento. Entonces, este conocimiento de la biología, de la zoología, de incluso la herbología y todo esto, se basan en lo que sabes de, pues, de una especie, bueno, de un ser vivo, de una especie, sí, de algo en movimiento, en transición, en vida. Entonces, Sí, de alguna manera intentas factorizar o aunar grupos distintos de cosas que pueden parecerse mucho o pueden parecerse no tanto dentro de un mismo grupo para intentar aprender de ellos. Pero claro, también haces las opciones de que a lo mejor hay dos personas o dos animales dentro de un mismo grupo que no se parecen en nada. claro. O aquí, pues por ejemplo, el ejemplo de los crustáceos. Y resulta que los crustáceos va desde, o de los artrópodos, y va, o los mamíferos, y va desde un delfín hasta un gorila. Y es como, bueno, pero no tiene nada que ver, ¿sabes? Claro, tendrán diferentes problemas, tendrán Sí, diferentes... claro. Ujú. Bueno, y, y claro, este conocimiento de alguna manera es conocimiento, no digo que no, pero se queda como, a mi parecer, se queda como muy no sé cómo es la palabra exactamente para expresarlo, pero como se queda corto, por así decirlo, o sea, es muy aplicado al caso práctico, a lo que tengo delante. Ujú. Y bueno, voy a hablar de otros conocimientos, por ejemplo, el conocimiento de las ciencias sociales, que estudian pues, las sociedades, los comportamientos sociales, comportamientos de grupo, o sea, que se basan en observaciones que hay sobre las estructuras sociales, la economía, yo qué sé, la política y todo esto, que hacen grupos de individuos y... Pero todas estas son arbitrarias, realmente. O sea, todos estos estudios se llaman ciencias sociales porque igual se basan en la estadística, son objetivos, bla, 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 pero de alguna manera Ujú. son totalmente, o sea, estudian algo que es totalmente arbitrario. Los seres humanos, la sociedad que hemos construido los seres humanos es totalmente arbitraria. Se ha Sí, decidido a base de, pues eso, poder y fuerza, básicamente. O sea, hay una persona que dijo en el mundo, yo quiero que mi sociedad sea así y, y los que se así fue. opongan me lo paso por la piedra. O sea, Sí, sí. esa es la historia del Y ser además humano. también son ciencias que a mí me da la sensación de que dependen de muchísimas variables. O sea, cualquier estudio que tú quieras hacer relacionado con las ciencias sociales va a depender de muchísimas cosas. Por ejemplo, la economía Sí, es un ejemplo bastante bueno de eso, ¿no? O sea, la economía depende de tantísimas cosas que directamente no son economía muchas veces, sí, que como que se hace un poco complicado normalizar el estudio, por así decirlo, hacer una ciencia que sea algo más exacta, ¿no? claro. Y precisamente también iba a ir a eso de falta de variables, que lo he dicho antes también con medicina, pero esto también es verdad. O sea, en este caso Ujú. hay tantos factores que no somos capaces de percibir o simplemente por el hecho de que una sociedad está compuesta por individuos, cada individuo es una variable y Claro. esas variables, hay un montón y claro, es muy difícil predecir todas ellas. Y dependen de otras variables, que a la vez dependen de otras variables, o sea, Sí. es una locura. Y se Es puede, y de complicado. nuevo, se hacen estadísticas y se hacen estudios, pero son muy ahí, grosso modo, claro. No, y hay efectos pequeños que pueden acabar en consecuencias muy grandes también. O Sí. sea, bueno. Entonces, si miramos más allá, ¿qué conocimiento hay más allá que no sea tan, por decir, arbitrario? Ujú. eh, Podemos dar el paso ya al conocimiento de la materia inerte, o sea, sobre cosas que no están vivas. Entonces, la Sí. variabilidad de la vida te la quitas del medio. Ujú. Entonces, aquí está el caso de la física y la química, que estudian cuerpos que son inertes, o bueno, incluso la ingeniería no es un estudio como tal, sino
es un punto medio entre utilidad práctica y estudio. No Sí, sé, es una aplicación de una ciencia al final, la ingeniería. La sí. ingeniería es una aplicación de la física, de la química también, de las matemáticas. Al fin y al cabo también la estudias, pero más hacia lo práctico. Pero bueno, también. Efectivamente. Pero aquí ya nos hemos quitado la variable de, pues, de la vida, y puedo poner ejemplos de lo que estudia la ciencia, o sea, por si a alguien no le queda claro, las moléculas son inertes, solo lo sabemos, o sea, no tienen vida, no tienen decisión, se Sí. rigen, volviendo a las palabras que ya hemos dicho en otras pocas, son deterministas. Ajá. Eh, el movimiento de los planetas es determinista, no explique bueno, aquí ya hablaríamos de Dios, como mucho, como persona que puede cambiar las leyes del universo, ¿no? Sí. Pero en principio ninguna persona, ningún ser vivo es capaz de cambiar cómo actúa la materia inerte. Ajá. Podemos cambiar cómo se combina o cómo se dispone, pero no cómo actúa como tal. Sí. Entonces, bueno, esto sería otro nivel de como abstracción, por así decirlo, porque ya no tenemos poder como humanos para cambiarlo. O sea, eso ya es conocimiento casi puro. O sea, Sí. estamos hablando de la ley del universo. Pero aún así, me da la sensación de que te estoy dando mucha la chapa y no. No, no, Pero, no. Es que, o sea, yo personalmente estoy concentrado, o sea, estoy intentando seguirte lo mejor que puedo, porque es verdad que es un razonamiento complicado. vale, vale. De momento, Pero ¿me entiendes? ¿Me de momento entiendes? bien, de momento bien. Yo creo que de Vale, momento bien. vale, vale. Bueno, si eso, llega un momento. Pero bueno, a lo que voy ahora es, ¿hay algo más allá? ¿Hay algún razonamiento más, algún conocimiento más allá, más puro, por así decirlo? Y bueno, Ujú. esto me viene por la pregunta de, ¿y qué pasa si el universo no es a gran escala como lo es cerca de la Tierra? ¿Qué pasa si, qué nos asegura que las moléculas en la otra punta del universo Ya. actúan igual que aquí? ¿Qué pasa si todo nuestro conocimiento, o sea, de alguna manera solo es local y no global? Ujú. Y de esto se han dado casos en la historia del ser humano. O sea, y un ejemplo claro es, que lo traigo muchas veces, es la ley de la gravitación de Newton, que sabíamos que era verdad hasta que fue mentira, hasta que quedó Claro. obsoleta. Entonces, ¿qué pasa si hay otro nivel de escala en el que la relatividad general de Newton, de Einstein, se queda obsoleto? ¿Por qué no habría de haberlo? Ujú. O sea, Claro. que ahora mismo no hayamos encontrado algo que lo pueda, bueno, sin contar la energía oscura, claro, o la materia oscura, pero que ahora mismo no hayamos encontrado algo que no encaje de ninguna manera, no quiere decir que no Ujú. lo haya. Claro. Aparte, o sea, tú te estás, por ejemplo, tú has mencionado que a lo mejor en la otra punta del universo las leyes o sea, no sabemos si funcionan igual que funcionan aquí, ¿no? Sí, Por así decirlo, a nuestro en la alrededor o a vecindad, una sí, escala local. sí. Pero claro, eso sería posible saberlo porque al final, o sea, en la otra punta del universo hay tanta distancia que probablemente la información no nos llegue nunca. De hecho, hay Bueno, una, probablemente no, o sea, no nos va a llegar nunca porque probablemente el espacio se expande más rápido que la luz, ¿no? sí, se llama Entonces, la nunca nos esfera, va a llegar, nunca vamos a saber lo que está ocurriendo allí. se llama la esfera de Hubble y es la esfera de la distancia a la que los fotones no pueden llegar, la máxima distancia a la que los fotones no pueden llegar. Y como esto, como el Ujú. espacio se expande más rápido que se expande en base a la distancia a la que estamos de él, hay un punto Claro, en el que está tan lejos que se expande tan rápido que los fotones no pueden llegar. claro. Y Porque esa es además la expansión del espacio no tiene nada que, o sea, no está sujeta a la velocidad de la luz, es decir, se puede expandir más rápido que la velocidad de la eso luz. es, eso es. Eh, Ujú. que también había pensado algún día podía hablar solo pues eso, de física cuántica, de relatividad, cosas así. Yo creo que también sería interesante, pero bueno. A mí me interesaría eso, seguro. Ya sabes que yo Y siempre te hago preguntas sí, de física y cosas de estas que no entiendo pero sí, o sea, que a mí sí que me gusta. efectivamente, como has dicho tú, o sea, hay un límite de la información que no puede llegar. Y además ese límite cada vez es más pequeño. Claro, Pero bueno, sigue siendo, para nosotros como seres humanos, sigue siendo una infinidad de información. No hay que llevar las alarmas, ni nada así. de momento no tenemos, o sea, no nos vamos a quedar aislados del resto del universo. No, no. De momento. Pero bueno, eso.
Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué queda más allá? O sea, si lo inerte pensamos que no es, o que puede seguir siendo arbitrario o local, ¿qué hay más allá de ese Ujú. conocimiento? ¿Hay algo más allá? Sí. ¿Me preguntas? Te pregunto de manera retórica, Vale, pues porque, entonces no respondo. porque creo que sabes la respuesta, ¿no? No, no, no. Ilumíname, Álvaro. Bueno, y aquí es donde iba y este es mi melón, y lo que hay más allá son las matemáticas. O sea, Ujú. eh, las matemáticas son la única ciencia que no necesitan de un sustrato, por así decirlo, de un... voy a reformularlo, son las únicas ciencias que son totalmente abstractas Sí. y que son basadas, y nosotros las creamos a partir de cosas que pasan en la vida real, pero siguen siendo ciertas a pesar de que el universo no existiese. Ujú. O sea, no se basan en ninguna ley universal, o sea, y pueden explicar lo que pasa en un universo, pero no se basan en el universo. Sí, o sea, es básicamente un lenguaje que se utiliza para explicar, que se puede utilizar para infinidad de cosas, entre otras cosas para explicar Sí. lo que O ocurre en el universo. sea, yo creo que como creación las matemáticas se crearon para explicar lo que existe, lo que pasa en el universo. O Sí. nosotros como humanos lo que pasa en la Tierra, por ejemplo, en plan, oye, pues Ujú. si tienes 5 gallinas y me das 2, me quedan 3. O sea, así de manera muy... Pero, pero realmente esa afirmación de si tienes 5 gallinas y me das 2, te quedan 3, eso no hace falta de un universo para que sea verdad. Claro, no hace falta que existan las gallinas para que eso sea cierto. Claro. Eso es, eso es. Y, Ujú. y ya si nos metemos en cálculo más abstracto, eh, hay gente haciendo ciencia o matemáticas en un número de dimensiones que no existe. O sea, en 10 dimensiones, en 20 dimensiones, en 100 dimensiones, y nosotros vivimos en 3 dimensiones. Entonces la pregunta, ¿cómo es eso posible? Pues Claro. eso es posible precisamente porque las matemáticas no necesitan de un mundo, de un objeto que explicarse, al que expliquen, sino que explican la verdad de manera pura. Sí, 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 o sea, es que es eso. Yo las matemáticas las comparo con es que me parecen un lenguaje más. Es un Sí, lenguaje. O sea, igual que, o sea, el castellano existe independientemente de que existan o no las palabras, o sea, los objetos a los que nos referimos con las palabras del castellano. No sé si me sí, explico. O sea, el castellano va a seguir existiendo independiente, o sea, la palabra lámpara puede existir independientemente de que existan las lámparas o no existan. sí. El castellano va a seguir estando ahí, ¿no? Pues lo mismo, a mí o sea, las matemáticas me parecen algo similar, ¿no? O sea, las matemáticas existen independientemente de que los fenómenos a los que describan existan o no existan, o sean reales o no lo sean. De Eso hecho, es. se pueden utilizar las matemáticas para modelar cualquier historia que no, pues que sea falsa, ¿no? Y Sí, muchas sí. veces en la historia, que se hace un modelo matemático de algo que lo explica, pero que en realidad no es. Ese, modelo, ese fenómeno físico que explica el modelo matemático no es cierto, no existe. Ujú, ujú. O sea, con el lenguaje, o sea, la comparación está bien, pero no sé hasta qué punto, estaba pensando no sé hasta qué punto podemos decir, o sea, el lenguaje, Mm. ¿pretende el lenguaje explicar cosas que también no existen? Sí No, y no, claro. O sea, pero las matemáticas lo pretenden también, o sea, hay utilidad en las matemáticas. Bueno, es claro, que ya nos estamos metiendo sí, en fin, el objetivo, sí. claro. O sea, a lo mejor las matemáticas no las sabríamos. Bueno, es que esto es otro debate que no sé si vas a abrir. Bueno, me voy a No, callar y luego no, no, igual. no, no lo voy a abrir, no lo voy a abrir. O sea, si no Si hubiese las nada, matemáticas se inventan o existen. lo iba a comentar, pero, o sea, sí iba a decir eso, que para mí, Vale. el- ya lo puedo decir, las matemáticas no sé, o sea, la física se descubre, no, bueno, Sí, sí, la física de alguna manera, los modelos físicos se inventan, eso es lo que quiero decir, sí. los modelos físicos se inventan, o sea, las cosas físicas, lo que pasa en el mundo se descubre, pero los modelos físicos se inventan, o sea, el conocimiento de Ujú. física se inventa, pero las Claro. matemáticas son verdades que siempre han sido verdad, entonces se descubren, no se inventan. Es como Ujú. decir, eh, antes del descubrimiento del Everest, ¿cuál era la montaña más alta en la Tierra? Pues el Everest, porque seguía estando allí.
Pues las claro, matemáticas son también esa parte de, antes del descubrimiento de las ecuaciones diferenciales, cómo se modelaban los modelos físicos. Pues no se hacía, pero de hacerlo con ecuaciones diferenciales, porque estaban ahí, lo único que no se habían descubierto. claro, Entonces, ya, también esto es un poco como el mundo de las ideas de Platón, ¿no? La matemática está en este mundo de las ideas que nosotros de alguna manera, y yo creo que también por ahí posiblemente es por donde Platón cogió esta idea, de alguna manera sí, no sé, como nos vienen, no sé, o sea, de alguna sí, manera es algo celestial que nos viene a nosotros como persona que está estudiando y está intentando alargar lo que estudia o extrapolar. sí. Mientras que la O sea, es física, como un regalo divino, por así decirlo, o algo sí, así, ¿quieres decir? sí, sí. Pero si lo piensas, Como un pues milagro de la creación. la matemática, pues eso, es atemporal. O sea, una verdad matemática va a ser verdad siempre. Mm, Y si se descubre que es mentira, es porque no era verdad al principio. claro, O sea, entonces de alguna manera, eso no se puede decir, por ejemplo, con la física o con. O sea, si un modelo de físico se descubre que era mentira, sí era porque era mentira, pero era porque no habíamos observado cómo decir que era mentira o por qué era mentira. Aquí de claro. alguna manera hay un factor de temporalidad. Ujú. Bueno, La matemática simplemente, si tú un modelo matemático, o sea, bueno, pasa con la ley de gravitación universal, ¿no? O sea, es un modelo matemático que en realidad no es correcto, pero se aproxima muy bien, ¿no? Y para la mayoría de los casos que estudiamos y que para lo que lo necesitamos funciona muy bien. sí, Pero en realidad no es correcto. O sea, en realidad la gravedad es otra cosa. en realidad se queda Y corta, sí. Y de hecho te voy a decir otra cosa. El modelo matemático de la gravitación es correcto, pero no modela la vida. O sea, el modelo en sí es correcto. Matemáticamente es un modelo y funciona. sí, Lo que pasa es ujú, que no modela la vida real, pero el modelo en sí es correcto. Porque sí, lo que es las matemáticas del modelo están bien hechas, están bien descubiertas, están bien descritas y, ujú, y aparte se aproximan bien a lo que pasa en la vida real. sí, Entonces, ahí está también esta cosa que tú puedes estar haciendo matemáticas bien y física mal, a la vez. claro, claro, claro. Porque la O, física tiene ese, o sea, es como que le da ese carácter conceptual a las matemáticas, ¿no? O sea, utilizar las matemáticas para describir un concepto, un sí, fenómeno, sí, Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, hablamos de la gravedad. Estás describiendo la gravedad con matemáticas. Entonces, ese modelo funciona bien, pero conceptualmente es erróneo. O sea, la gravedad es una deformación del espacio-tiempo, tal, y eso Newton no lo describió así. ujú, Entonces, técnicamente, conceptualmente es erróneo, pero el modelo funciona muy bien. O sea, ese modelo nos ha permitido llevar a gente a la Luna y poner satélites en órbita y mandar telescopios o sondas al final del sistema solar y cosas así. eso es. Y Independientemente de que sea conceptualmente erróneo o incorrecto. conceptualmente erróneo con relación con la vida real, pero no, Eso es. no, A eso me no refiero. per se. O sea, un modelo matemático puede estar mal si las deducciones matemáticas están mal, pero per se no está mal. O sea, si no hay una deducción matemática equivocada, un modelo matemático no es erróneo. Lo que pasa es que Sí, cuando lo comparas con la vida real, ahí puede dar. sí, a eso me refería. Por eso decía lo del tema este de que es conceptualmente. O sea, el concepto de lo que es la gravedad, Sí, eso es. el modelo no, o sea, no lo describe bien. No, Ujú, porque la gravedad es otra cosa. sí. Es la deformación del espacio-tiempo tal, y eso Newton así no lo describió. Bueno, Lo escribió como una fuerza tal y eso. Pero lo que dices tú, o sea, como las matemáticas son correctas, describe todo perfectamente, ujú. Y o sí, sí. casi todo, el 99% de los casos lo describe perfectamente, entonces pues de hecho se sigue utilizando. Y en otro mundo podría ser que esto fuese una. O sea, puede existir otro universo en el que esa ley funcione perfecto y hasta el final. Solo que no es Sí, nuestro universo, pero podría haberlo. claro. O sea, bueno, no me refiero a que haya un universo múltiple ni nada así, pero quiero decir que podría haber sido así. ¿Por qué no? Sí. Ujú. Y bueno, entonces ya como para terminar, para redondear, eh, mucha gente tiene problemas con la matemática por abstracción, pero realmente si lo piensas es el único conocimiento del matemático que Ujú. por este carácter atemporal que si consigues hacer algo en matemáticas es para toda la vida. Es curioso esto, ¿no? Claro. Ujú. Imagínate que, o sea,
Quiero decir, tú como ingeniero, sin ánimo de ofender, pero imagínate que haces unas redes 5G de la hostia Sí. y cambias el mundo de arriba abajo con la serie. ¿Cuánto va a durar eso? ¿50 años? ¿100 años? No, ni ¿20? siquiera, ni siquiera. Una Claro, década. pero O sea, o sea, el inventor de, yo qué sé, el inventor de algo que se utilice de los LEDs, muy sí, poca gente sabe cómo se llama. sí. Muy poca gente sabe quién es. Muy poca gente sabe quién inventó, yo qué sé, cualquier cosa, los teléfonos móviles. ¿Quién inventó el primer teléfono móvil? ¿A quién se le ocurrió el concepto? Sin embargo, todo el mundo sabe a quién se le ocurrió el concepto de la ley de gravitación universal. Sí. O te iba a decir el teorema de Pitágoras. O sea, el teorema de O el Pitágoras teorema de Pitágoras. tiene años para aburrir ese teorema, pero Pero miles si es que, de. a ver, es verdad que tiene trampa porque el teorema de Pitágoras, o sea, viene con el nombre No, sí, claro, del sí, no. pero, pero que todo el mundo sabe que es de Pero Pitágoras, no, sabe no me refiero por el nombre, no me refiero por el nombre, sino más bien por este carácter atemporal de que el teorema de Pitágoras está bien y punto. O sea, no hay vuelta de Sí, hoja. El teorema de Pitágoras está bien. Y dentro de 1000 años, a lo mejor esto ya se considera como conocimiento, pues eso, inútil casi, porque sabemos tanto de geometría que no tiene ningún sentido explicar esto, como que se enseñan fabulitos, sí. pero, pero seguirá estando ahí, seguirá siendo verdad. Ujú. Entonces, a toda esta gente que le da miedo a las matemáticas y, pues que pasa mucho en el instituto o en el colegio y eso, Que le coges como miedo o como asco, ¿no? A las matemáticas sí, porque son difíciles, fuera. porque no me salen los temas. Pero si quieres hacer atemporal, si quieres que tu conocimiento perdure para los siglos de los siglos, es la Sí, mejor opción, ¿no? O sea, desde luego. o bueno, Hay que ser casi. valiente, pero el mundo es de los valientes. Y de hecho a lo mejor es incluso la única opción. O sea, pensándolo bien, Pero, sí, y de hecho, y también te puedes hacer millonario. Si resuelves un problema uno de del los problemas siglo. del milenio, Sí, hay que tener mucho coco para conseguirlo, pero oye, ha sido mucho por con mucha intentar. suerte, pero sí, sí, bueno. O sea, y dicho lo cual, sigo siendo físico, me gustan mis aproximaciones y me gusta intentar Sí. que las cosas se parejan a la vida real también. Sí, te voy a hacer una pregunta un poco así. Si tú pudieras ahora volver atrás en el tiempo, ¿estudiarías matemáticas en vez No, de física? no, no. A lo mejor estudiaría física matemáticas, pero creo que no me hubiese dado la nota para. Porque es como un 13 lo que se necesitaba, algo así. Entonces, Ah, no, no, pero olvídate de las notas, de la selectividad y todo eso. yo no estudiaría matemáticas, no. Porque son. O sea, las matemáticas, o sea, son muy, 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 muy formales. Sí, O sea, son como el. Entre las ciencias son como la abogacía o lo que sea, o el notario de las ciencias. ¿No? sí. Todo está súper Se escribe en formalizado. subjuntivo, las matemáticas se escriben en subjuntivo. Efectivamente. O sea, y creo que muchas veces eso te da rigurosidad de decir, vale, no me estoy dejando nada atrás, pero también muchas veces eso implica que tienes que dar unas vueltas para acotar cualquier posible error y que no esté en tus deducciones. Que hay gente que son matemáticos espectaculares que tiran Sí. años intentando demostrar una gilipollez. O Ujú. sea, una gilipollez me refiero a que demostrarlo o no demostrarlo no cambia nada, aparte de satisfacción personal o un poco más de validez sobre un sistema o sobre un algoritmo o lo que sea. O sea, un Sí, ejemplo para mí es que, además, hace poco he tenido caso de gente que ha intentado demostrar que un tipo de redes neuronales súper específicas son, bueno, me voy a meter mucho en matemáticas, pero son aproximadores universales, quiere decir que son flexibles para poder aproximar cualquier función, básicamente. Y se metían en unos jaleos, en unos embrollos de me voy a no sé cuántos, hago este paso, intento satisfacer estas condiciones. Y eso no cambia que la gente lo use o no lo deje de usar, porque la gente lo va a seguir usando. A lo mejor la claro. gente lo usa con más calma, sabiendo que funciona, que tiene que funcionar, Ujú. pero eso, como que hay muchos matemáticos que, en mi opinión, dedican mucho de su tiempo a pequeñas peleas. Ujú. Sí, o sea, yo igual, yo cuando en las asignaturas que tenía que eran más de matemáticas, pues cálculo, álgebra, cosas así, a mí me costaba mucho,
pero por eso, por lo formal que tienes que ser, ¿no? El cuidado que tienes que tener a la hora de demostrar algo, no dejarte nada atrás. Claro. Que O sea, todo, me parece... todo lo que uses esté bien definido, perfectamente definido, no bien, perfectamente definido. Sí, porque además es que es lo que te decía, por eso yo lo veo como un lenguaje, porque para mí era, o sea, había una serie de símbolos, una serie de grafías, de tal, que tenían su significado y las tenías que poner, y si no las ponías como correspondía, entonces todo lo que hacías estaba mal, porque yo qué sé, es como utilizar un tiempo verbal que no corresponde en una frase de castellano, no se entiende lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Pues con las matemáticas pasa un poco lo mismo. Es como, para mí yo lo veía como aprender un idioma nuevo. O sea, que tú también le tenías miedo a las matemáticas. No, yo no le tenía miedo. Yo lo que pasa es que me costaba, pero yo miedo no le tenía. Y de hecho al revés, o sea, a mí me encantaban las matemáticas. Y, Pero es verdad que me costaban y de hecho creo que, pues, que no mucha gente es capaz de entender el nivel de abstracción que de verdad lleva las matemáticas. Que quiero decir que el álgebra lineal que estudiamos, que mucha gente estudia en hasta segundo de carrera o tercero de carrera, algo así, es como un nivel de abstracción. Ahí es donde empieza de la abstracción, por así decirlo. O claro. sea, con el cálculo Pero general. tampoco es una locura de abstracción. O No, sea, no, no no. es que sea, o sea, hay cosas muchísimo más complejas y Claro, claro. Que eso es como empezar a rascar así la superficie de. eso es de las matemáticas. Sí, Porque todo esto de la geometría y tal, me refiero a la que se enseña en en el colegios, instituto, sí. ¿no? Sí, que es pues eso, áreas, perímetros, diámetros, tal, no sé qué, relaciones entre unas cosas y otras. Eso es, técnicamente, es lo más básico de las matemáticas. Sí, O sea, claro, es pues. algo que podemos pensar en nuestra cabeza, que lo tenemos, que lo podemos imaginar, que lo podemos dibujar en un papel. Sí. Pero no tiene nada que ver con lo que son las matemáticas en realidad. La matemática es más fácil mientras las puedas visualizar en la cabeza. En el momento Eso en el que es. no puedes, ahí se pone. Ese paso Se es duro. complica porque ya eres tú y los números. Y fiarte Yo mis números. de los números. Llevo siempre números. Y de letra, claro, porque al final eso es verdad que a medida que van pasando los años en tu formación, las matemáticas van teniendo menos números y más letras. Eso es, eso es. Cuanto más de Otro código argumento que sepas, hace que las matemáticas son un idioma y no son otra cosa. cuanto más letras griegas sabes, mejor matemático eres. Eso es un. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues con esto cierro mi melón, básicamente. O sea, a lo que venía a decir es que la matemática es la única ciencia pura, de verdad. Esa es Sí. mi conclusión. Uf, para alimentar ya el ego lo que les faltaba a los matemáticos, ¿eh? Ellos saben que son como la cúspide de la ciencia, Sí. lo saben, o sea, y lo ponen en práctica. Y encima si van un físico y un ingeniero a decirle que lo son, pues No, ya, joder, pero pues, a un matemático le podemos decir perfectamente, tú no has puesto un nombre en la luna, lo hemos puesto nosotros. claro. O sea, eso también Bueno, es pero es verdad. que ellos te dicen, pero es que ellos te van a decir ya, pero sin los conocimientos que los matemáticos consiguieron, Y ahí también le puedo decir, pero Newton era físico o matemático. O quien sea. Pero yo bueno, creo que era todo Newton. Newton sí, era, bueno, Newton era un Miura, sí. sí, Pero bueno, pero sí. El eterno debate. Luego están los químicos, que bueno, no, eso no vale la pena nombrarlos. espero que no tengamos todavía ningún seguidor que sea químico. A Y ver, si lo tenemos, que estamos de broma, bueno, si hay algún químico en la sala, que cualquier día debatimos sobre esto. Tenemos aquí un físico, un químico y un ingeniero dispuestos a discutir. que pongan comentarios. Soy químico y te odio. No, pero a ver, Encantado de debatir con un químico, a ver qué ciencia es la más pura y la que más sentido tiene y todo eso. Eso sí que nos podemos tirar aquí 5 horas discutiendo y gritándonos sí. sin Bueno, ningún tipo de problema. pues nada, yo creo que con esto hacemos una pausita y volvemos con tu melón, ¿no? Volvemos Con más cuando fuerza. quieras, Ahora, con más fuerza, efectivamente. Y bueno, volvemos ya listos para nuestro segundo melón, ¿no? ¿Estás preparado? estoy con las orejas bien abiertas. Así me gusta, así me gusta.
Pues bueno, ya directamente nos metemos en materia, yo creo, así sin vaselina. Dale duro. Porque yo en el capítulo de hoy lo que quiero tratar un tema que para mí por lo menos, o sea, me parece súper chulo, porque además como que lo he comentado muchas veces con amigos, yo creo que incluso contigo también lo he llegado a comentar este tema, y siempre se generan conversaciones guays y que cada uno comparte su experiencia, porque es algo que todos hemos vivido, ¿vale? Y además me parece un tema que es bastante misterioso. Te contaba en el descanso que estoy bastante esotérico últimamente. Ujú. Como que me gusta darle ese, o mirarlo desde el lado del misterio, todos los melones que hablo. Y bueno, me estoy refiriendo, voy a ir directamente, me estoy refiriendo a los sueños, a lo que Mm, soñamos. O sea, sueños como pues, lo que tenemos por las noches, no un sueño de sí. una aspiración. ¿No? Vale, entonces, bueno, voy a empezar directamente por mi experiencia personal con los sueños, ¿vale? Esto yo no sé si alguna vez te lo he comentado. Yo sé que lo he hablado con gente, lo que pasa es que no sé si contigo lo he llegado a comentar. A mí lo que me pasa con los sueños, o sea, yo tengo una relación un poco extraña con los sueños porque no, o sea, yo normalmente no recuerdo lo que sueño, ¿vale? O sea, casi en el 100%, no voy a decir el 100%, pero a lo mejor el 99% de las veces yo las cosas que sueño no las recuerdo. Sí, eso Pero depende de cuando te despiertes, ¿no? Si te despiertas sí, en según qué fase del sueño. claro, pero yo cuando yo comento esto con la gente, por eso te decía que lo había comentado con bastantes personas, lo que me dicen siempre es, no, es que yo me acuerdo, cuando me despierto me acuerdo de lo que he soñado, pero como que a los segundos se me olvida, se me va de la cabeza, o sea, lo tengo en la cabeza y se me olvida, ¿no? Pero a mí no me pasa eso, o sea, a mí lo que me pasa, o sea, para mí dormir es como apago el cerebro, me doy cuenta de Pero, que me estoy durmiendo, me quedo dormido y me despierto y ya es de día. pero No sé si me explico. te cae redondo, apagas el cerebro literal, en plan, ahora a dormir, No, a ver, o pum. sea, no me tumbo tal, en la cama, hay veces que me cuesta más dormirme, hay veces que me cuesta menos, Sí, sí. depende de lo cansado que esté, pero no, o sea, yo no tengo esa sensación de haber soñado, casi nunca. Sí. No sé si me explico, o sea, es que es complicado de explicar, porque al final es una sensación personal y yo no sé si a todo el mundo le pasa esto, pero yo en el 99% de las veces que me voy a dormir, que lo he hecho todos los días de mi vida, o casi todos, yo lo que siento es eso, que simplemente mi cerebro poco a poco se apaga y yo de repente me despierto y no tengo sensación de haber soñado, nunca me ha pasado esa sensación de recordar un sueño y que se me olvide. A mí, ¿Sabes lo que a, quiero a decir? mí eso sí me pasa también, porque, o sea, creo que es como que el sueño, eh, si no le das más importancia, tu cerebro lo recuerda como, o sea, lo entiende como contenido vacío, contenido que no tiene ningún valor Lo y lo desecha, ¿no? olvida. O sea, que si no te pones a reflexionar sobre ello durante el día, según te despiertas, lo acabas desechando porque piensa que es contenido vacío. Claro, eso es. O sea, yo es que ya no sé si yo lo que pasa es que simplemente mis sueños no, o sea, no los recuerdo y ya está, yo me despierto y no los tengo en la cabeza, o es que directamente no sueño. No sé si eso es posible, no Sí, soñar. sí, sí es posible. O sea, Es posible. es que creo, tampoco me he puesto a investigar. Me imagino que tú lo Ujú. habrás investigado algo ahora. Dirás, Eso, pero he investigado cosas, pero esto en concreto no lo he investigado. No he investigado si es posible no soñar, si hay pero algún trastorno lo que haga que no sueñes. creo que básicamente como que el sueño se compone de como de dos o tres fases, de pues sueño ligero, sueño profundo y la fase esta del REM o el MOR o algo así creo que es en español. Ujú. Y se repite. O sea, lo que pasa es que no son siempre de misma duración ni nada de eso, pero es una fase que se repite. Es Y, cíclico, sí. y, y no sé en cuál de las fases es cuando sueñas. Y siempre que haces esa fase se sueña, siempre. Esa es la fase REM. Es la fase REM, yo creo que también sí. Pero esa fase a lo Sí. mejor dura 5 minutos o 10 minutos, tampoco dura tanto. Ujú. Y, y la cosa es, según tengo entendido, en cada ciclo de estos sueñas como tal. Lo que pasa es que si no Ujú. te despiertas en esa fase, eh, se olvida, como que Claro, no. Y entonces tú cuando te despiertas es como si nunca hubiese pasado, porque realmente como nunca lo has, no sé, no sé si he experimentado la palabra, pero es como si no hubiese pasado, vamos. sí, Y solo se te acuerdas si te despiertas durante la fase, durante el REM. ya. Y esa Entonces, es la única manera de acordarse. Pero luego, o sea, pues debe ser que yo casi nunca me despierto y esto también en- depende de la duración de los ciclos, porque, por ejemplo, si tienes, depende cómo es la gente, pero imagínate que tú tienes dos ciclos de 4 horas.
claro. Y pues entonces justo las 8 horas te pilla el REM al final. Pero si tienes tres ciclos Sí, de 3 horas, no te pilla. sí, Entonces, o sea, lo que yo he leído es que la fase, ese ciclo del sueño, lo normal es que dure 1 hora y media más o menos. O sea, lo he leído, no sé si las fuentes son fiables o no, mejor que yo pero es lo sí. que he leído. Y que se suelen tener en torno a entre 4 y 6 sueños por la noche. Ujú. Ese sería el estándar. Supongo que habrá gente que tenga ciclos más cortos, otros que tengan ciclos más largos. De hecho, eso se puede medir. O sea, tengo, por ejemplo, tengo un reloj de estos, Mm. ¿cómo se llama? No un Apple Watch, pero bueno, del estilo. Sí. Y en base a tus pulsaciones y a tu cantidad de oxígeno en sangre y esas mediciones que te hace de muñeca, te dice si estás teniendo un sueño profundo, un sueño ligero o la fase REM. Ujú. Imagino que en base sobre todo a tus pulsaciones y cómo los picos se van distribuyendo día a día. Y de hecho, yo Sí. cuando me despierto ahora, le doy al botón del reloj y me dice, vale, esta noche has dormido de puta madre. O me dice, esta noche has dormido súper mal. Y es verdad, porque cuando bebo alcohol, por ejemplo, que duermo mucho peor, luego al día siguiente he dormido 7 horas, pero me dice, esta noche he dormido mal. Pues mira qué Ya. cabrón, ¿cómo lo ¿Qué has estado sabes? haciendo? Sí. O sea que eso se puede medir si te interesa. Sí, sí, sí. O sea, sí, de hecho yo también tengo un reloj de esos. A mí me suele poner y eso también lo tengo lo que pasa es que eso igual no es tan fiable. Aplicaciones del móvil que también te dice, me imagino que funciona la respiración y cosas de esas. No sé si es tan fiable. Pero te dice las horas de descanso que has tenido reales, las horas de sueño ligero, las horas de. Sí, eso es. Imagino que se basarán en algunos algoritmos y A algunas ver, variables, como puede ser la respiración, supongo. sí, pero Y a ver, que ninguna de las dos es una cosa fiable 100%. O sea, imagino que lo suyo, que lo más fiable será ponerse unos electrodos en la cabeza y medir sí, eso es. Eso es. las señales del cerebro y eso es lo que te dice de verdad si estás en qué fase estás y durante cuánto tiempo. No. Eh, Pues eso, o sea, voy a seguir ya después de hablar un poquito de mi experiencia personal con el sueño, que es claro, es tan extraña que yo cuando sueño y cuando tengo esa sensación de soñar, que es muy pocas veces, para mí es una experiencia brutal. Claro, o sea, yo lo flipo, cuando me despierto, o sea, alucino, o sea, me puede llegar hasta a afectar a mi día a día. O sea, en mi día se puede basar en lo que haya soñado la noche anterior, si he soñado, ¿no? Porque esto yo creo que es algo que pasa, ¿no? Que tú hay veces que tienes sueños tan intensos que te hacen, o sea, que sientes emociones. A mí también O me sea, pasa, sí. Sí, sí. que puedes tener miedo, puedes estar alegre, puedes incluso reírte en sueños. O sea, hay gente que se ríe en sueños, cosas así. Eso tiene que Sí. ser brutal. A mí no me ha pasado, Yo también pero tiene que ser. alguna vez hablo en sueños. Y, por ejemplo, mi hermano me dijo, una vez, no sé, estábamos de viaje, algo así, y dormimos en la misma habitación. Sí. Y me dijo que le empecé a llamar al medio de la noche, a las 2 de la noche, me empecé a llamar por su nombre. Y, Hostia, pues pero bastante miedo. sí, sí, que miedo, o sea, claro, a mí no me ha pasado, pero que qué miedo Sí, sí. A mi pareja también le pasa que habla bastante, bastante en sueños, por la noche. Y hay veces que me va narrando su sueño. Me mientras duerme. despierta me despierta y me va diciendo, uy, que hace poco la última me empezó a hablar de una tarta que había hecho, que le había quedado maravillosa. Y digo, "Bueno, es que he hecho una tarta, no sé qué, me ha quedado genial, Pero tal". eso Y un para día me ti, despertó diciéndome que había una persona detrás de la cortina. por Dios. No, me dijo, mira lo que hay ahí, tal, mira, mira, mira. Y claro, me despertó y yo me quedé mirando a la cortina y no había nada en la cortina, pero ya no, esa noche ya no fui capaz de dormir. Pero ella está durmiendo, todo esto durmiendo ella, sin despertarse. Sí, ella al día siguiente no se acuerda. Es Yo tremendo, le sí, cuento sí. lo que me ha contado en sus sueños, digo, ¿a qué has soñado esto? Y me dice, sí, ¿cómo lo sabes? Digo, es que me lo has contado. Y claro, luego ya no me lo tiene que contar por la mañana. Y ya como otra experiencia, sí, te voy a decir una experiencia súper random que tuve con un sueño, que era Sí, pues hace 10 años, lo menos. Pero me pasó una vez que soñé con una chica, pero es de esto una chica que te parece medianamente atractiva, pero que sí. tampoco es que la tengas en el punto de mira ni nada así. Ujú. Y soñé como que teníamos una cita y como súper. Y te juro que durante ese día, como que me duró 2 días, pero como, ¿sabes? Durante ese día dije, ¿y si la hablo? ¿Y si no sé cuántos? Y como que sentí, Sí, o sea, desarrollé un sentimiento a base de un sueño, por así decirlo, como.
Sí. O Es que sea, esos sueños, yo cada vez que sueño, me pasa algo así. es loco, ¿eh? O ya sea porque me enamoro en el sueño o al contrario, porque me pasa algo gravísimo Te pone al y me cuerpo. tiro 2 o 3 días destrozado Sí, sí. y deambulando por las esquinas. Sí, sí, para mí soñar es eso, es como una experiencia que tengo muy de vez en cuando, pero cuando la tengo es intensa, intensísima. Claro, es como si te vas a un pueblo de África perdido de la mano de Dios y le pones una película. O sea, Que flipan, me claro. flipan, pues tú igual. Ya lo flipan viendo llegar a un blanco. Yo si encima les pone una película, pues claro, ya es tremendo. Entonces, pues bueno, eso. Entonces, me he puesto a investigar y como yo no tengo, como estoy diciendo, yo no sueño mucho, entonces me he puesto a investigar qué tipos de sueños hay. Porque es que en mi cabeza digo, a lo mejor cabe la posibilidad de que yo siempre sueñe lo mismo, pero haya más sueños que yo no tenga identificados, que no me hayan ocurrido nunca, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, los primeros, las pesadillas. Yo casi siempre, muchas veces las veces que sueño suelen ser pesadillas. Pero pesadillas no, O no de que te vayan a matar, sino de que pasen cosas malas todo el rato, ¿no? me pasan cosas malas todo el rato. Sí, ya sea porque me da miedo, porque me pone triste. Para mí la tristeza también es... Sí, 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 sí. Por eso, no es solo que salga uno y te destripe, sino que a mí Sí, las peores pesadillas son esas, las que te pasa algo malo y lo intentas arreglar y te pasa algo peor y todo el mundo se te pone en contra y eso es lo que... sí, esas son las complicadas. Sí, Algo así, sí. O yo ahí tengo muchas veces, muchas pesadillas que tengo es de que en una situación cotidiana pierdo los papeles. Por ejemplo, estoy en la oficina y me pasa algo malo y pierdo los papeles y empiezo a insultar a todo el mundo y a pegar puñetazos a la gente, cosas por así. Dios. Entonces es como una sensación de decir, Dios mío, la que estoy armando aquí, me van a despedir, me van a meter en la cárcel porque estoy literalmente pegando palizas a mis compañeros. Pero además como que Y yo yo, soy viene la gente a tranquilizarme y yo como que de repente soy el mejor luchador de MMA de la historia y hago unas cosas y hago llaves y yo qué sé, le hago matalenes a la gente, se desmayan a mi alrededor. y es que encima O no sea, te tiene puedes una parar, es que lo haces tan bien que ¿por qué vas a parar? Sí, Claro. sí, sí. Entonces es una sensación súper desagradable porque tú sabes que la estás liando. Sí. Yo pienso, no hagas esto, pero a la vez me estoy liando a leche con todo lo que se me acerca, ¿sabes? Y eso, y pierdo los papeles. Y al final como que termino súper arrepentido y llorando y ya me despierto. Y esas son, por ejemplo, las Increíble. pesadillas más recurrentes que tengo yo. Luego, también hay unas que yo creo que son un tipo de pesadillas, que son los sueños de fuga, he visto que se llaman. Que a mí estos también me han pasado. A ver qué te Que son refieres. sueños en los que intentas huir de algo Mm. de alguien y no avanzas. ¿Te ha pasado eso? A mí Que da muchísimo. me acuerdo que soñé una vez que me dio mucho, pues lo obvio, que venía un toro detrás mía y pues eso, pero que me escondía súper bien, a lo mejor, y me acababa encontrando porque sabía dónde estaba todo el rato. Sí. Y es como no, sí, Es como que no avanzas y sí, no puedo, tal, no sé qué. sí. Eso o sea, esos sueños también los he tenido y son súper agobiantes. Ujú. Súper agobiantes. O sea, fatal, fatal. Luego también, esto a mí sí que no me ha pasado, que son los sueños recurrentes. O sea, de soñar todos Claro, los días lo mismo. como tú no sueñas todos los días, no te pasa, ¿no? Claro. Por eso digo, o sea, es verdad que me ha pasado que he soñado, pues por ejemplo, esto que estamos hablando de los sueños de fuga. Eso sí que me ha pasado, pero no me pasa todos los días. A lo mejor me pasa una vez cada 6 meses. Tengo un sueño de esos. Ujú. Entonces yo no lo llamaría recurrente, pero hay gente que tiene sueños recurrentes que son literalmente todos los días sueñan lo mismo, ¿no? Y esto suelen ser también pesadillas en muchos casos y los expertos lo asocian con personas que han tenido una situación muy traumática. Por ejemplo, yo qué sé, has visto un accidente, has visto un atropello o cosas Mm. así. Y Entonces sueñas o lo has sufrido o lo has provocado es y que sueñas todo el rato con... no quiero hablar mucho de esto porque no sé si te voy a destripar por dónde vas, pero yo creo que hay una relación clara entre lo que sueñas y lo que piensas. Claro, sí, luego vamos a ir con, Ya me porque también he imaginaba. estado buscando teorías de para qué sirven los sueños y cosas así, qué Mm, son mm. y qué necesidad tenemos de soñar y todo eso. Sí, pero luego si quieres cuando vayamos ahí a ese punto Lo hablamos, sí, lo sí. comentamos. Lo guardamos en el... Vale. Ujú. Y luego también tengo por aquí,
Bueno, los sueños lúcidos, esto tiene que ser increíble, tampoco me ha pasado. No sé si tú sabes lo que son los sueños lúcidos. Creo que lo he escuchado, pero no. Que sueñas y sabes que estás soñando. Eso es, Y que tú eres puedes decir como. consciente de que estás soñando y eres incluso capaz de controlar el guión de tu sueño, por así decirlo, Sí, ¿no? Lo que ocurre. sí, Tú eres sí. capaz dices, bueno, pues ahora, como sé que estoy soñando, me voy a tirar por un décimo y voy a volar. Y lo haces, ¿no? Sí, Entonces, tremendo. eso, por ejemplo, me acuerdo que Ernesto Sevilla, ¿sabes quién es Ernesto Sevilla, no? El humorista, Sí, claro. en un monólogo comentaba que tenía muchos sueños lúcidos. Y tenía tantos, los tenía de manera tan recurrente, que llegaba un punto en el que él no sabía si estaba soñando o si era realidad. Entonces, él lo que hacía era, para ver si estaba soñando o si era verdad o era la realidad, encendía las luces. Porque dice que en los sueños las luces no funcionan, los interruptores no funcionan. Ojo, que Y lo tiene comprobado. tengo otro clave, que si estás soñando que te mires un reloj, que en el sueño Porque no pasa tiempo. no funciona el reloj, no eres capaz de. Ya. O sea No, que no pasa el tiempo. no es que no pasa el tiempo, sino que tú no eres capaz o sea, dentro de que estás haciendo una habitación entera, no eres capaz de que el reloj se mueva como Dios manda. Ya. Que se mueve raro, ¿no? Sí, o no se mueve o lo que sea, sí. Ah, pues mira, eso yo no lo sabía. A mí me hacía más gracia lo de Ernesto Sevilla, porque es verdad, porque ¿quién enciende luces en No un lo sueño, sueña. no? Sí. Pero entonces él cuenta que en una situación él está soñando que estaba viendo unas fotos con las típicas fotos de cuando alguien viene de un viaje largo que te enseña en la televisión las fotos que ha sacado. Mira, esto está, no sé qué. Ujú. Y está en casa de sus suegros y su suegro le estaba enseñando las fotos de su viaje, ¿no? Y entonces como que él, en un momento dado, él decía, coño, si estoy soñando, ¿no? Tenía una sensación de eso, de sueño lúcido. Entonces se levantaba, le daba al interruptor y veía que la luz no funcionaba. Entonces lo que hacía, él se volvía loco en el sueño, mandaba a tomar por culo a todo el mundo, le daba un pico a su suegro, tal, no sé qué. Y luego resulta que lo que pasaba es que el interruptor no funcionaba, no había luz, ¿sabes? Lo típico que haces sobre y quitas una lámpara. Sí. Eso él dice que le pasó, yo entiendo que eso es mentira porque me da vergüenza. O sea, yo viviría en el país y me ocurre eso. Pero eso, es así como cosa Como curiosa apunte. que relaciona con esto. Y también hay otro que es un sueño que yo he tenido una vez en mi vida, que se llaman, o lo que yo les he llamado sueños en los que se resuelven problemas. Que no sé si a No, ti te pasa. no me A mí esto me cuadra. pasó, me pasó en una época muy estresante que yo tuve, que fue cuando estuve escribiendo la tesis. Entonces, mientras yo estaba escribiendo la tesis, tenía que hacer unos cálculos bastante complejos en MATLAB. Y claro, tenía que hacer un programa o sea, tenía que programar los cálculos, ¿no? Y era una cosa complicada, tenía que ver con las leyes de electromagnetismo, ¿no? Las ecuaciones de Maxwell, tal, tenía que resolver las ecuaciones de Maxwell para unas condiciones de contorno concretas, ¿no? Que es para la propagación en fibra óptica Ujú. y cosas así. Y son unos cálculos complicados, ¿vale? Entonces a mí no me funcionaba, o sea, me funcionaba el cálculo, pero el programa que yo tenía hecho en MATLAB no estaba lo suficientemente bien hecho como para que se ejecutara, ¿sabes? Se quedaba colgado. O sea, que Se me quedaba colgado. o sea, consume demasiada memoria. Efectivamente. O sea, llegaba un punto en el que el programa ya no tiraba. Mm. Y yo estuve atascado con eso, pues a lo mejor 2 o 3 semanas. Y un día ya estaba desesperado. O sea, yo recuerdo trabajar con ansiedad porque decía, es que no me da tiempo, me estoy perdiendo todo el tiempo que yo había reservado para escribir la tesis, lo estoy perdiendo en esto. Y un día me puse a soñar que estaba trabajando y que lo resolvía. Y yo era consciente en el sueño perfectamente de cómo lo estaba resolviendo, ¿sabes? Sabía las líneas de código que había cambiado, tal, no sé qué, lo que había hecho, ¿sabes? En mi cabeza yo tenía claro cómo lo había hecho y el código funcionaba. Entonces llegué, me desperté y lo primero que hice fue apuntar lo que había hecho en el sueño. Lo apliqué a la realidad y no voy a decir que funcionara, pero como que me dio pie a solucionar el problema. Y todo fue a raíz de un sueño que tuve. Puro cine, ¿eh? Esto es tremendo. Sí, sí, y eso me pasó una vez en la vida, es verdad que nunca he tenido una situación tan estresante como esa en el mundo laboral, quiero decir, ¿no? Pero eso me También, pasó y fue una sensación súper, súper chula de decir, joder, los sueños, le acabo de encontrar una utilidad a los sueños, ¿no? Me han resuelto, un sueño que mm, tenía me ha resuelto un problema.
También esto te hace que ver tenía lo jodido que estás cuando haces la tesis, ¿eh? La tesis doctoral, lo que se te mete en la cabeza, lo jodido que pasas. Hubo épocas de no pensar en otra cosa más que en escribir, escribir y escribir, y luego tengo que meter esto y tengo que hacer esto, y se me ocurre este apartado. Ya lo vivirás tú, porque entiendo que todavía no Ya estoy la. escribiendo, ya estoy escribiendo. Ah, ya estás escribiendo. Sí. Pues, Sí. vale, vale. Pues ya nos contarás la experiencia un día. Es un buen melón, ¿eh? Os cuento un sueño, si queréis. A Efectivamente, ver si cuéntanos. sueño. Pues eso, ese serían otro de los sueños que he conseguido identificar. No sé si tú echas de menos alguno. Pues bueno, lo ¿Alguno típico que- del sueño erótico, lo típico, no sé. O sea, Bueno, sí, claro, es verdad. Eso no los he hay, puesto. hay muchos clichés también de sueños, no sé si. Porque estas categorías son más generales, ¿no? El erótico es más el contenido, el tema, que el Sí, modo, no sé. sí, sí, o sea, sí, pero es verdad que, y es curioso, pero los sueños eróticos te hacen sentir muchas veces, Sí, sí. o sea, te excitas en un sueño erótico y Ujú. es súper súper curioso. A mí me llama mucho la atención que un sueño sea capaz de despertarte emociones. Se Sí. habla mucho de lo que es nuestro cerebro, ¿no? Y de la locura que tenemos la locura de máquina que tenemos en la cabeza, ¿no? Ujú. Pero bueno, entonces, pues como yo decía, también he buscado, porque claro, el ser humano siempre intenta buscarle sentido a todo. Yo creo que es por lo que estamos aquí, básicamente, para buscarle sentido a las cosas, porque es que, si no, ¿qué haces? Sí, Sí, sería un qué aburrimiento. aburrimiento, sí. Entonces, claro, también hay muchas teorías que intentan como darle una explicación a los sueños, ¿no? O sea, de dónde vienen los sueños, para qué sirven, si tienen alguna utilidad o no. Y hay explicaciones que son un poco más científicas, ¿vale? Que tienen que ver con cómo funciona el cerebro, tal, no sé qué, que están respaldadas por estudios, también hay otros estudios que las contradicen, entonces, bueno, pues eso, están sujetas a la ciencia, ¿no? A lo que es el proceso científico. Ujú. Y luego también tengo yo, como os he dicho, me gusta a mí lo esotérico, lo misterioso y tal. También he recopilado alguna que es más así de, pues, Más un poco mágica. locura, ¿no? De gente flipada que le gusta darle una vuelta de tuerca a las cosas, ¿no? Entonces, voy a empezar un poco con las científicas, que me parecen las más aceptadas, pero también me parecen más aburridas. Sí, Por suele pasar, decirlo sí. así, ¿vale? Sí. Entonces, la primera hipótesis, no quiero llamarle teoría porque es verdad que siempre utilizamos mal esta palabra, en realidad son hipótesis, ¿no? Las teorías ya están comprobadas y Sí, tal. Es probable que en algún momento diga teoría, que me bueno, da perdone igual. la comunidad científica. Pero la primera hipótesis es que los sueños nos sirven para procesar, o le sirven a nuestro cerebro para procesar toda la información y todos los estímulos que ha ido recibiendo a lo largo del día, ¿no? O sea, simplemente como que nuestro cerebro hace un repaso de lo que nos ha pasado a lo largo del día, ya sea de manera fiel a la realidad o con interpretaciones, ¿no? Y lo que hace es quedarse con las partes importantes, las almacena y el resto las desecha, ¿no? Eh, Sería como un proceso de depuración de la información que tenemos en el cerebro. Como que tienes un torno de información que te ha llegado a lo largo del día y un poco el cerebro se hace un esquema, lo reproduce en su cabeza, o sea, bueno, su cerebro lo reproduce en su cabeza. El cerebro lo reproduce y se queda con las partes importantes y el resto las borra. Y esa sería un poco la primera hipótesis. No me gusta esta Que hipótesis. No, no te gusta. como que parece que es un trabajo, o sea, al fin y al cabo, parece que es darle trabajo al cerebro en esta hipótesis. Sí, Y me da la sensación que el sueño es más bien lo es contrario. para lo contrario, ¿eh? Sí, Para que el cerebro no trabaje, descanse y se recupere, ¿no? sí, Del día. eso es. Ya, claro. O sea, o sea, como te dije antes, esta hipótesis, perdón, o sea, está respaldada por bastantes estudios, ¿no? Había estudios en los que había pacientes, por así decirlo, ¿no? O sujetos a los que se les privaba de la fase REM. Entonces, se veía que las capacidades, sobre todo en términos de memoria, de esas personas que no alcanzaban la fase REM del sueño, disminuían notablemente con respecto a las que sí que lo tenían, ¿no? Ujú. O sea, los que estaban en la fase REM los que no llegaban a la fase REM tenían como lagunas, no recordaban las cosas con tanta facilidad como la gente que sí que llegaba a la fase REM. Claro, ¿cuál es el problema? Que la única manera la que puedes privar a alguien de la fase REM
es Pues anda. despertándolos. Entonces, claro, o sea, puede ser porque no hayan llegado a la fase REM o puede ser simplemente porque no han descansado. Y el cerebro, pues como no ha descansado, pues va más lento. Esto es como un ordenador, que lo tienes que reiniciar de vez en cuando, Sí, porque si no va más lento, pues igual con el cerebro. Entonces, hay como mucho escepticismo con esta teoría, con esta hipótesis, porque al final los métodos que se han utilizado en el estudio son un poco brutos. rudimentarios, vamos a Sí. decirlo, ¿no? Un poco putres, sí. Luego está la teoría del famoso Freud, ¿vale? Hipótesis. Que, Sí. la hipótesis, perdón. Bueno, es que se llama teoría de Freud, pero Ah, sí, es verdad que es una hipótesis. Que bueno, que Freud, que ya sabemos que es un psicólogo un poco. extremo. Es muy de su padre y de su madre, ¿no? Ujú. Es bastante suyo. Entonces él decía que los sueños son. En su caso de su madre, sobre todo, ¿no? Como es hombre, Sí, de su madre. es de su madre, estaba Sí. enamorado de ella, a su padre lo odiaba y lo quería matar. Entonces, él lo que su hipótesis lo que decía es que los sueños son manifestaciones directas del subconsciente, ¿vale? Que se libera después de haber sido reprimido durante todo el día. Entonces, pues eso. Esto quiere decir que los sueños se pueden utilizar para analizar a una persona, ¿no? Para analizar sus traumas, sus problemas, incluso encontrar el origen de esos traumas y de esos problemas psicológicos que la persona puede tener. Que, bueno, esto a Freud le venía de De locos, ¿no? pecado. Porque, claro, él decía, joder, ¿cómo puedo analizar a una persona? Bueno, pues me invento esta historia, esta hipótesis, y así puedo ir analizando con los sueños. Entonces él se inventaba sus propias, le decían los sueños y él decía, vale, pues esto significa tal, tal y tal. Lo que tienes es síndrome de no sé cuántos, ya toma por culo. Ya sé Mm. cómo funciona con este tema. Entonces, claro, hay muchísimos detractores de esta hipótesis, por supuesto, porque consideran que es una hipótesis que no es muy científica, ¿no? O sea, es bastante subjetiva. Sí, no, es totalmente es. O sea, o sea, es lo que Freud considera que significa tu sueño. Tú le cuentas tu sueño a Freud y Freud dice, pues esto significa que no sé qué. Y ahí falta chicha un poco, un poco de chicha científica, algo Pero que. la subjetividad es por la interpretación del sueño o la subjetividad es porque la teoría de Freud, esta sobre los sueños, solo encaja en la teoría global de Freud y la dijo de manera subjetiva sin probarla. O sea, porque quiero decir, si hay un terapeuta que me dice, digo, yo he soñado esto y me dice, esto es lo que tienes, eso es como subjetivo para el terapeuta, pero es distinto que decir que Freud era subjetivo y que su teoría solo encaja dentro de un marco más general y como te has dicho tú, que era lo que le encajaba y ya está, y la dije por esto. A eso No, te o sea, refieres. me refiero a la interpretación que él hacía de los sueños. O sea, es subjetivo no por la teoría en sí, sino por su. O sea, no porque tenga que ver con el subconsciente, sino porque cómo interpretaba él cada uno de los sueños. Claro. O sea, entiendo que es un poco por ambas cosas. O sea, a mí me parece lo más complicado de esta teoría o lo menos científico es eso, que al final era Freud el que estaba interpretando tus sueños, Claro, claro, basándose en no sé muy bien en qué. claro. Ese es el tema, ¿no? Pero entonces A eso me refería. la gente no se retrata, o sea, no critica que el sueño pueda ser una expresión del subconsciente. Ujú. O sea, Eso eso es. puede pasar. De hecho, o sea, tiene sentido que eso también pueda ocurrir, ¿no? O sea, Sí, que sí, simplemente sí, sea sí. el cerebro subconsciente, porque cuando estás durmiendo no eres consciente. No, es por eso que no sabía si la crítica era hacia ese lado o hacia la parte de por cada sueño interpretado de una manera Freud y eso es Sí, totalmente. es más por los segundos, porque por las interpretaciones que le daba Freud a los sueños. Pero bueno, Vale, Freud era muy de interpretar, muy de analizarlo todo un poco a su manera, tal, esas sí, cosas las hacía mucho. vale, O sea, yo vale. que, yo que me relaciono bastante con psicólogos, a los psicólogos les suele chocar bastante o sea, se le tiene como un psicólogo súper famoso y muy bueno, pero dentro del mundo de la psicología Freud era un poco polémico, porque al Sí, final, o sea, todas sus hipótesis y tal eran bastante subjetivas, no se basaban normalmente en modelos un poco más científicos, que bueno, la psicología es una ciencia muy nueva que todavía está sí. evolucionando y tal. Freud como que se pasaba, o sea, se pasaba a tres pueblos. Sí, pues, seguramente por eso se hizo famoso, yo creo, por pasarse, o sea, gran parte de su importancia es pasarse y que la gente le creyese y ya está, como que creas un Claro. dogma casi.
Porque además son hipótesis que en realidad encajan bastante bien con lo que luego ocurre y tal, o que son bastante llamativas, ¿no? Entonces la gente llama la atención y se quedan con ellas. Claro. Y a lo mejor en teoría son hipótesis que son un poquito más aburridas, vamos a decir, pues no llaman tanto la atención, no son tan mediáticas. No, es que, de hecho, yo te iba a decir que para mí, de alguna manera estaría de acuerdo con una combinación de las dos teorías o de las dos hipótesis que has dicho. Es la Claro. tercera, ¿no? No, bueno, la tercera no, es la quinta, de hecho. Vale, pues sigue, sigue. Pero sí. Claro, porque, bueno, eso era más que una teoría, era una reflexión que yo tenía, pero bueno. Ahora si quieres la comentamos cuando lleguemos al final. Luego hay una hipótesis que se llama la de activación síntesis, que es aquí tengo apuntados los precursores de esta hipótesis, que son Alan Hobson y Robert McCarleffe, así como con el Mac, ¿no? Como un poco irlandés, ¿no? Claro, esta teoría dice es como todo lo contrario, ¿no? O sea, si Freud decía que era el subconsciente, ellos lo que decían es que los sueños son simplemente el cerebro interpretando señales aleatorias que el propio cerebro genera en la fase REM. O sea, no somos conscientes, el cerebro tiene actividad, porque si no significa que está muerto. Y entonces es el propio cerebro identificando o dándole sentido a esas señales, ¿no? O sea, como extrapolándolas a una realidad, por así decirlo. Por eso hay veces que tú tienes sueños que son bastante cercanos a la realidad, pero hay otras veces que sueñas que eres yo qué sé, que eres un pájaro que vuela por ahí y tal, cosas así, cosas muy raras, ¿no? A mí eso no me pasa, la verdad. Yo casi todos mis sueños soy el protagonista. Siempre eres el protagonista de tus sueños. Sí, o sea, yo como yo, o sea, Sí, pero no has soñado nunca con una realidad que no es la tuya, pero que te da la sensación de que la conoces. O sea, en un entorno que no conoces, yo qué sé, o sea, estar yo qué sé, en el mar o... a lo que me refiero es que no me pasa que soy un pájaro. Siempre soy un humano y siempre soy Álvaro. O sea, no me pasa que a lo mejor puedo estar en el espacio, a lo mejor, que tampoco me suele pasar, pero Pero, por ejemplo, yo que sé, estar en un sitio que sabes, o sea, que tú no reconoces que no es tu casa, pero tú sentirla como tu casa. Yo eso sí que lo he soñado alguna vez. no lo tengo claro, pero no me suena, la verdad. Pues bueno, pero eso, ellos lo que dicen es que es el resultado del cerebro intentando interpretar sus propias señales, ¿no? Aleatorias durante la fase REM. Que no somos conscientes y estamos ahí, hay actividad, pero es aleatoria, por así decirlo. Esto tiene mucho que ver con, no sé si recuerdas que lo hablamos la semana pasada, el principio de energía libre, ¿no? Sí. En el que los sistemas inteligentes se sienten cómodos con la información ordenada, ¿no? Y siempre intentan interpretarla. Y se sienten cómodos con lo aleatorio, con lo ruidoso. O sea, los Con sueños los son tocados. incómodos. Claro. Entonces, para el cerebro es mucho más sencillo coger todos los inputs o todas las señales que él mismo está generando e intentar ordenarlas e interpretarlas basándose en la realidad, en lo que se ha vivido. No sé si me estoy Sí, te explicando. entiendo. Sí. Entonces ellos, esta hipótesis lo que dice es eso, simplemente eso, que es el propio cerebro interpretando todo lo que le llega, ¿no? ¿Y esa hipótesis tiene alguna base científica, quiero decir? O sea, a ver. Sí, hay estudios que la respaldan, ¿no? Que observan que los que se monitoriza el cerebro en la fase REM y se ve que, pues eso, que el cerebro tiene una actividad un poco extraña, ¿no? Actividad que no ocurre en la realidad. Y que se activan zonas del cerebro que, pues como por ejemplo el de la visión, la zona de la visión se activa durante el sueño, que no tiene ningún sentido, o la memoria, o cosas así. Y como que ellos interpretan que es el cerebro, pues eso, intentando ordenar o intentando interpretar las señales que está generando. Pero bueno, Muy es bien, verdad que sí, también sí. tiene algunos detractores, por así decirlo, porque deja un poco de un lado la parte emocional, que también es importante en los sueños. Cuando tú estás agobiado, estás estresado, a lo mejor tiendes a tener más sueños. Sí. Y, ¿Sabes? Esto es como que dicen que los sueños son muy aleatorios, pero la realidad no es así. La realidad es que cuando tú tienes un trauma
puedes tener sueños recurrentes, desagradables con lo que te ha ocurrido, cuando sabes lo que quiero decir. Y me parece de alguna manera un poco falsable. O sea, Sí, quiero decir, ¿cómo demuestras que es mentira? ya. A ver, es que tampoco los estudios son bastante complejos porque tienen que ver con neurociencia y tal, y yo no los comprendo, no Mm, los entiendo todos. A lo mejor sí que tienen argumentos que lo respaldan y que sí, que tiene apoyan sentido. bastante Sí. su teoría, pero yo no lo sé interpretar. Yo simplemente, pues yo sé que hay estudios que lo respaldan y que ellos han utilizado para respaldar su hipótesis, pero que también hay detractores a los que no les cuadran las cosas, ¿no? Tú eres solo un mensajero, tú no... Yo simplemente soy un abridor de melones. Yo los abro y a la gente que piense lo que quiera, ¿vale? Eso es. Yo simplemente transmito información. Y luego hay otra hipótesis, que es la de la simulación de amenazas, esta también yo la había escuchado antes, que simplemente dice que los sueños son un mecanismo del cerebro para prepararte ante amenazas que te puedan ocurrir en tu día a día. Yo esto lo había escuchado antes, que simplemente es tu cerebro diciéndote, oye, esto te puede pasar, vamos a ensayar, ¿sabes? Como un simulacro, una especie de simulacro, ¿no? Pero claro, esto, si lo piensas, no encaja porque, por ejemplo, mira, lo que decías antes, los sueños eróticos, Sí, eso lo en principio no es tienen. una amenaza, Bueno, a no ser que seas muy, muy, no sé, muy bruto. muy asexual, ¿no? Claro, hay gente a la que sí que le puede parecer una amenaza tener un encuentro sexual Sí. con otra persona. Pero para la mayoría de las personas no suele ocurrir eso. Y yo dudo que esa gente tenga sueños sexuales, sueños eróticos, la verdad. ¿Qué dudas que los tengan? Si la gente es sexual, dudo que tenga sueños eróticos. Ah, ya. O a lo mejor los tiene, pero no les hace sentir nada, no lo sé. Es que no sé muy Bueno, bien no cómo lo sé, bueno, funciona. sí. Es algo que no había pensado, es verdad. Otro menú que tenemos ahí son los sueños eróticos para una persona sexual. Pero sí, entonces, claro, aquí lo que no encaja es, pues eso, por ejemplo, las veces que soñamos con cosas que no son una amenaza como tal, Sí, hay que está pasando. los sueños lúcidos o los que tienen más que ver con Claro. más, no placer solo sexual, sino placer en general de que pasan cosas buenas o cosas así. Eso que O va en la sueños cabeza. estúpidos. Hay gente que tiene sueños absurdos completamente. Sí. Que está bailando en una discoteca con Mickey Mouse y Leo Messi. Y sueñan eso y son tan felices, ¿sabes? ¿Y eso qué amenaza para qué amenaza te está preparando tu cerebro? Ya me Totalmente. gustaría a mí poder estar en una discoteca con Mickey Mouse y Messi. Ojalá. Ojalá sería el objetivo de mi vida. No, no. Ya si tengo eso ya me puedo morir tranquilo. Pero eso sería un poco las teorías que había encontrado, ¿no? Que, bueno, es verdad que hay más, lo que pasa es que hay muchas que están relacionadas unas con otras. Entonces, como que he intentado aunar Sí, en estos separarlas. puntos, eso es, como por grupos, ¿no? Poniendo como a la que agrupa a todas ellas como máximo exponente, por así decirlo. Entonces, íbamos a comentar ahora algo que no recuerdo qué era, lo hemos dicho antes. No, que para mí, o sea, la manera que yo entiendo los sueños, y esto no es en base a ninguna cosa científica, pero a una manera de entenderla que tengo yo, es como, Sí, pensando de nuevo en el ordenador, para mí el cerebro es un poco como un ordenador. Y la cosa, tú dices que el ordenador se tiene que reiniciar de vez en cuando para borrar cosas del caché y cosas así para que funcione bien. Pero claro, el cerebro no se puede apagar porque te mueres, ¿no? Entonces, sí, para mí el sueño es como, de alguna manera, apagar el ordenador, o sea, ir a un modo de ahorro de energía sí. y intentar depurar lo que puedes depurar mientras estás en ese modo. Entonces, Ujú, por así decirlo, no sé, pero como que dejamos que solo una parte del cerebro sea activa ujú. y el resto empezamos a intentar, pues lo que dices tú, como he dicho antes, depurar, ¿no? Depurar la memoria, depurar Sí, nuestros sentidos, depurar las conexiones, etcétera, etcétera. sí, Y con la parte que está activa, con lo que queda activo, que no tiene por qué ser siempre el mismo punto en la cabeza, no sé si eso siempre es el mismo o no es el mismo, pero bueno, con la parte esta que queda activa de ahorro de energía bajo, de alguna manera también le dejamos correr libremente, que haga lo que quiera, que sea feliz. Y ahí es eso es. cuando, corriendo libremente, siendo feliz, se generan los sueños. Esa es Puede ser. mi interpretación, más o menos.
Y claro, cuando como corre libremente y siendo feliz y haciendo lo que él quiere, ahí entra el subconsciente. Y Claro. las ideas que tienes en el subconsciente y las ideas que son más recurrentes, también más... Y para mí Mm. sí que hay algo de que los sueños eh, tienen que ver con tu estado de ánimo, con tus emociones, lo Sí. que piensas, lo que te preocupa, sobre todo lo que te preocupa, yo diría. O lo Mm. que te gusta, lo que te disgusta. Sí que es verdad que los sueños Ya, absurdos, pues, no sé, que no necesariamente todos los sueños tienen por qué ser explicables. claro. O sea, Eso es eso tiene que ver con la reflexión que yo hacía. O sea, para mí no, o sea, como que intentar buscarle un sentido a los sueños tampoco tiene mucho sentido, valga la redundancia, ¿no? O sea, a ver no, si, no siempre, pero a veces sí que tiene... sí, pero más que un sentido, yo le buscaría una causa, por así decirlo. O sea, ¿por qué ocurren? Pero sentido a los sueños como tal. O sea, yo creo que lo que dices tú, a lo mejor es el cerebro corriendo libremente, siendo feliz, descansando. Y claro, el cerebro, o sea, tú no puedes dejar el cerebro en blanco. No, Se claro. supone, bueno, algunas personas que dicen que los hombres sí somos capaces. Yo, en principio, yo creo que nunca he sido capaz de hacerlo. Claro, o sea, bueno, ese es el objetivo de la meditación, ¿no? En parte. Sí, Y por eso, nadie lo consigue, básicamente. claro. Te puedes acercar a lo mejor, pero Sí, conseguirlo no lo consigues. Entonces, yo creo que es el cerebro, pues, activado y corriendo. sí. Pero sí, o sea, no sé. O sea, aquí yo no estoy de acuerdo con que no haya nada que se pueda interpretar de los sueños. Para mí, mi sensación es que sí hay algo que se pueda sacar de los sueños. Ujú. Por ejemplo, no tiene nada que ver como tal, pero esto me recuerda a otra experiencia de vida que, bueno, mi abuela tenía como demencia, o sí, demencia, a lo mejor senil, Sí, y, y había veces que, pues, que cuando ya no estaba, porque durante una época, pues bueno, se olvidaba de mi nombre, pero bueno, que sin más. Pero una época ujú. que todavía era capaz de hablar bien, pero lo que pasa es que las cosas que decían no tenían sentido. Como, o sea, no tienen sentido en el sentido que nosotros normalmente hacemos de interacciones humanas normales. Sí, Y a lo mejor, pues hablaba de que mi tío, que decían que le habían visto juntándose con no sé quiénes, que eran unos piltrafas, y que eso que era mentira, que él era muy bueno, y de alguna manera, como lo interpretaba yo, es que eso eran preocupaciones que había tenido en su subconsciente guardadas, mm, y de alguna manera pues eso, cuando el cerebro empieza a hacer conexiones erróneas, pues acaban saliendo de nuevo en este tipo de conversación. ya. Y de alguna manera eso se me asemeja también a los sueños, como cuando tu cerebro empieza a hacer cosas libres, por así decirlo, Ujú. sí que puede tener algo que ver los subconscientes, los recuerdos o las memorias más arraigadas en lo que produce. Ya. Y ya esto lo digo sin saber, ni sin tener ni idea del tema, pero como que, igual que te No, digo no, eso, digo sí, o sea, que los sueños de esta discoteca con Mickey Mouse no tienen ningún sentido, o sea, no, no hay que buscar la punta a todo. claro. Pero, por Yo estoy de ejemplo, acuerdo contigo. O sea, a lo mejor eso es es tu cerebro sacando recuerdos que tienes de, pues, yo qué sé, de que has visto un vídeo de Messi, has visto, y sí, luego tienes recuerdos de Mickey Mouse de que eres pequeño y están en tu subconsciente y de repente salen, porque tu subconsciente es libre y aparecen y como que todo se relaciona. Y sí, básicamente tú, pues, unes recuerdos de estar con tus amigos en una discoteca, de un partido que has visto que está jugando Messi, y de sí. ver Mickey Mouse de pequeño. Y todo se junta y aparece ese sueño, ya está. Y son absurdos, pero Pero creo yo, los pensamientos que más peso tienen en tu cerebro o que más te moldean son los que más aparecen en tus sueños. O a mí, por lo menos, la sensación. puede ser, no lo sé. Pues ya sabes que que es eso, yo con los sueños no tengo una relación un poco extraña. Entonces, como Bueno, no me acuerdo, tengo mucha experiencia con los sueños. pero bueno, sí, no sé. O sea, que a lo mejor lo que digo es una tontería y no, no tiene nada de verdad, pero Sí, porque es que eso, luego también hay, y ya me meto ya en la parte esta, porque se nos está alargando un poco el melón, pero me meto en la parte esta más esotérica, las teorías esotéricas. Y bueno, hay culturas, por ejemplo, que le dan significados, no a los sueños en sí, sino a ciertos símbolos que aparecen en el sueño, ¿no? Por ejemplo, si aparece agua,
en el sueño y el agua está calmada, significa que tu estado de ánimo es tranquilo, que estás bien, que estás en paz. Sin embargo, si el agua está como agitada, tal, significa que tú estás intranquilo, que tienes una preocupación, ¿no? Ese tipo de cosas. Luego, por ejemplo, he visto también que la llave significa que tienes el control de la situación. Sabes que eres una persona, que eres un, pues eso, A mí que eres responsable de algo, que lo controlas. me da la sensación de que solo te lo pueden hacer, o sea, solo te pueden hacer ese tipo de análisis si tú no sabes del análisis. Porque si Claro, sabes lo que significa cada símbolo, estás haciendo, o sea, le estás dando la información a tu cerebro para que te engañe como quiera, de alguna manera. sí. Pero es un poco esotérico, porque al final son Sí, interpretaciones un totalmente aleatorio, poco, sí. sí, arbitrarias. De, bueno, pues sí, la llave puede significar esto, pero también puede significar otra cosa, ¿no? También puede significar que estás preocupado porque te vas a comprar una casa y sueñas con las llaves de la casa. Sí, son más metáforas literarias que... Otra cosa así, pues por Sí, eso digo. Y además decir que el cerebro está liberando sus preocupaciones o utilizando esos símbolos que nosotros nos hemos inventado de manera arbitraria, pues es lo que dices tú. Si conoces todo este análisis, pues a lo mejor puede ser. Pero si no lo conoces, no tiene mucho sentido, a priori. Luego, también hay gente que cree en los sueños proféticos, o sea, en sueños adivinatorios, ¿no? En los que ocurre algo, que tú sueñas que se va a acabar el mundo y entonces, pues ya está, pues he tenido un sueño de que el año que viene se acaba el mundo, pues se va a acabar el mundo. Es una profecía que he tenido. sí, esto Y hay también, gente, hay culturas que creen en ese tipo de sueños. incluso, no sé si esto es una cosa de España, pero mi pareja también me lo dice, que si sueñas que, por ejemplo, ella sueña que yo me muero, me lo tiene que Ujú. contar porque si no va a pasar. Ya como... Ah, como un método de Ah, no lo por mufa, sí, precaución, totalmente, sí. la mufa, la mufada que te pega. Pues a mí eso no, o sea, yo había escuchado que si sueñas que alguien se muere significa que le das 5 años de vida, era, creo, o 15 años, Pues algo fíjate. así. Pero yo eso no lo había escuchado nunca, lo de que se lo tienes que contar porque si no se muere. Sí, lo contrario a cuando pides un deseo y no lo puedes contar porque si no no se cumple. Sí, es todo lo Pues contrario, claro. este Lo que quieres es que no se cumpla, entonces lo cuentas. eso es. En principio quiere que no se cumpla, ¿no? Que no te Claro, mueras. claro, a lo mejor me está guardando. A lo mejor se lo está callando. Me lo contó, me dijo eso, pero nunca me lo ha contado. Luego nunca me lo ha contado que me he muerto, o sea que. Y luego, por último, ya están los sueños compartidos, que a mí esto sí que me llama la atención. O sea, que varias personas, o sea, que todas las personas hayan tenido una serie de sueños sin tener información las unas de las otras. Yo, por ejemplo, yo esto lo hablo mucho con mi padre, porque a mi padre o sea, sueña mucho con cosas un poco que le dan angustia, ¿no? Por ejemplo, él sueña que se le caen los dientes. Y yo eso lo he soñado también, Sí, pero yo no sabía que mi padre lo había soñado. No sé si me explico. ¿Tú lo has soñado también? ¿Que sí, se yo te caen los también, dientes? sí, yo también lo he enseñado. Pues a eso me refiero. O sea, ¿cómo es posible que todos, o sea, que mucha gente sueñe lo mismo sin tener esa información? O el típico Yo un día se lo te- comenté a mi te- padre y dije, he soñado que se me caen los dientes. Y mi padre dice, pero eso lo he soñado yo muchas veces también. sí, o lo típico que te caes de un edificio alto o lo que sea. Y cuando vas a tocar el suelo, te despiertas. Ujú. De hecho, lo tengo apuntado en el guión que me preparo ahí con el melón y tal, lo tenía apuntado. Lo de, Sí, sí. lo de que te casi tocas el este. O, por ejemplo, he soñado muchas veces, que eso también lo soñó mi padre, que tienes prisa porque tienes que ir, yo qué sé, imagínate, te despiertas, estás soñando que tienes que irte a trabajar. Y tienes como prisa y te empiezas a vestir, a lo mejor te pones los zapatos y te das cuenta que no te has puesto los calcetines. Entonces tienes como que quitarte los zapatos, te pones los calcetines tal, pero entonces de repente, yo qué sé, te pones el pantalón y dices, ay, los calzoncillos y te los tienes que quitar y tal. Y es como que no avanzar nunca. A mí eso no me ha Entonces, pasado. y mi padre también lo ha soñado eso. Que como que no avanza con las cosas que tiene que hacer y tiene mucha prisa, pero las cosas las hace muy despacio, entonces también le da como angustia. Pero eso es, ¿tú crees que es porque son preocupaciones comunes del ser humano en general? O sea, lo de caerse en un edificio alto, yo de alguna manera es una preocupación común del ser humano, ¿no? El vértigo, esa sensación de vértigo. Sí, pero que se te caigan los dientes así de repente, porque Claro, además en el sueño es como que de repente se te empiezan a caer
es lo que te estaba diciendo, que joder, lo que estaba pensando, pero justo esa, o sea, yo creo que eso, o sea, bueno, no me gustaría, o sea, desde luego me da miedo que me pase, pero no es como o sea, sí, No es algo que es probable, ¿no? Que te vaya a ocurrir. claro, en mi ranking de miedos está muy, muy bajo, ¿no? O sea, no, Sí. O sea, es verdad que da mucho miedo, pero es tan improbable que ocurra claro, que es como raro, ¿no? Por eso, o sea, a mí eso me llama la atención y no hay, yo creo que no hay ninguna explicación para eso, para la gente que tiene como esos sueños compartidos. O lo típico que dicen que has soñado, que todos hemos soñado con una cara en concreto. eso Eso no, yo no lo he soñado. Pero yo no. hay veces que, como que en Twitter suben una foto de a que habéis soñado con esta persona y todo el mundo en los comentarios, sí, yo he soñado tal, no sé qué. Que igual es un triple que se tiran Sí, para hacerse lo guay. Pero la bueno, o típica sea, broma. sí, la típica broma. Y bueno, yo tenía una cosita más para comentar, pero bueno, era más una cosa que quería comentar que me llama mucho de la atención de los sueños, ¿no? Que son los trastornos. Y hay uno en concreto que a mí me ha ocurrido y que me llama la atención, que es la parálisis del sueño. Justo antes lo estaba pensando, te lo juro. ¿Lo estás pensando? Sí, que Yo sí creo lo que vas a eso sacar. lo estuve leyendo y le pasa a la gran mayoría de la población le pasa al menos una vez en su vida. Creo que Que ha sido este año la primera vez que me ha pasado. sí, 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 bueno, vamos a comentar un poco lo que es para la sí, gente cuéntalo, cuéntalo. que lo sepa si nos escucha. O sea, la parálisis de sueño básicamente es un estado que se suele dar. A mí me habrá ocurrido un par de veces y siempre me ha ocurrido en el paso del sueño a la vigilia. O sea, es decir, cuando te despiertas. Pero según tengo entendido, también te puede pasar cuando te estás quedando dormido. Mm. De la vigilia al sueño, ¿vale? Pero bueno, yo me lo llevo al despertar, ¿no? Y es un momento de transición entre esos dos estados en los que tu cerebro se despierta, ya tienes visión, ya tienes olfato, tienes el gusto, tienes el oído, no tienes los sentidos básicos, el tacto, pero tu cuerpo todavía está dormido. O sea, físicamente no te puedes mover, no puedes gritar, no puedes mover la boca, las cuerdas vocales, no puedes mover los brazos, las piernas. Entonces, como que el sueño que estabas teniendo se mezcla con la realidad, ¿vale? Y a mí me ha pasado, por ejemplo, si me lo llevo a mi experiencia, a mí me ha pasado un par de veces de ver cómo se acerca alguien por la puerta de la habitación y se acerca y se sienta encima de mí. Suele ser como figuras o sea, como sombras, Sí, como siluetas. No tienen borrones. rostro, sí, son como sombras negras, por así decirlo, que no tienen nada, pero dan miedo. O Mm. sea, la sensación es de terror además Duro, importante. sí. Crudo. Y entonces tú intentas gritar, intentas moverte y no puedes, y ves que la persona se te acerca, se te sube encima, sientes la presión en el pecho. A mí eso me pasa, se me suben encima y siento como alguien subido. Y de repente llega un punto, eso suele durar, según he leído, entre 1 y 3 minutos, y de repente ya como que te despiertas y todo desaparece. Pero tú, menos tu sensación de agobio y de miedo. Esa sí la sigues teniendo. A mí me pasó también que, pero eso es un borrón negro, pero como me estaba observando, o sea, era un borrón negro que me estaba observando. O sea, no, Mm. no tiene ojos, no tiene cara, no soy capaz de verle, pero me está observando. Claro, Y tiene es la sensación de que te mira y además que te mira de manera sí, aterradora, ¿no? Por así sí, decirlo. sí, es Es curioso. una sensación muy desagradable. O sea, pero eso sí que se entiende, o sea, ¿no? O sea, científicamente eso sí se entiende. Ese es como ese punto de que tu cerebro Sí, no es capaz de enviar información, pero solo sí de recibirla, de los estímulos que te llegan. efectivamente, porque está medio despertar. O sea, suele ocurrir cuando estás teniendo una pesadilla, Mm. entonces tu cerebro se despierta, pero se despierta tan rápido que no le da tiempo como a iniciar las funciones básicas, ¿sabes? De Sí, movimiento, de tal. Y entonces estás en ese punto de, Dios mío, me estoy despertando, pero todavía se me mezcla el sueño en la realidad. te da lag, ¿no? Sí, tienes lag, básicamente. Y es una sensación muy desagradable, pero recomiendo vivirla, ¿sabes? Recomiendo la experiencia. Te nutre como persona la sensación. Sí, sí, o sea, a mí el par de veces que lo he tenido es como que me da mucho miedo, pero luego cuando pasan las horas digo, joder, en realidad ha molado bastante, Sí, porque he tenido un sueño en la realidad. sí, sí. Y Y, eso, así como curiosidad te digo que hay un cuadro de 1781 que representa la parálisis del sueño, que se llama La pesadilla, que es de Henry Fuseli. Además es bastante chulo el cuadro, se ve así como una persona tirada, como aterrada y como una especie de duende extraño
en el pecho. Que estaba pensando que a lo mejor, o sea, puede ser este el origen de la creencia del demonio, o sea, de la existencia del demonio y de los monstruos. O sea, si no tuvieses esa capacidad de raciocinio, a lo mejor pensabas que era algo que de verdad te ha venido a visitar y luego se ha fumado. Claro. Sí, sobre todo en épocas más antiguas, cuando no había tanto conocimiento de... Claro, claro, me refiero a, pues eso, cientos de miles de Puede años ser. atrás. Sí, puede ser, puede ser. O que la gente dijera, sí, sí, el demonio existe porque me ha pasado esto. Y todo el mundo, oh, oh, ya está. Era más que la parálisis del sueño, pero Sí, puede ser, puede ser. Y bueno, yo con esto, con esta última tal, yo creo que he hecho, ha sido un repaso rápido de lo que es el sueño. Bueno, rápido. Llevamos, el melón ha sido largo en realidad, sí. pero Bueno, bueno, de lo que me parecen a mí los sueños, de la relación que tengo con ellos y un poco de investigación ¿y esta de noche para qué son. vas a dormir bien o...? No, probablemente no, probablemente tenga parálisis de sueño en Yo algún momento esta mañana noche. me despierto a las 5 de la mañana. No, no tiene nada que ver, pero lo quiero decir porque es un sufrimiento. O sea, ¿Que te despiertas últimamente a esa hora? no, no, que mañana, justo mañana me tengo que despertar a las 5 de la mañana. Esta noche no se Otra duerme. cosa, otra cosa que pasa también es que cuando, a mí no, no sé si a ti te pasa, pero yo cuando me tengo que despertar temprano, a una hora diferente a la que me suelo despertar, Te despiertas o sea, antes. normalmente me despierto temprano, pero quiero decir, cuando yo qué sé, en un día, en un sábado tengo que levantarme temprano por lo que sea, me despierto solo, no necesito la alarma. Sí, sí, yo me siento como Mi Phineas. cerebro tiene un despertador incorporado. Es como que te da nervios de decir, porque claro, muchas veces por una urgencia, porque te tienes que ir de viaje, te tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes una cita o lo que sea. Y es como que Sí, te da la urgencia, y si no llego, y te acabas despertando, pues o media hora efectivamente. antes o una hora antes incluso. Ujú. A mí me jode mucho eso. Pero pasa, a mí me Sí, pasaba, yo pensaba que no era normal, pero por lo que veo sí que lo es. sí, sí. Y bueno, yo creo que ya vamos a cerrar el melón, que ya Muy se está bien. alargando. Que esta gente querrá irse, ¿no? Y claro, efectivamente, vamos a dormir que esta gente querrá irse. Ya. Bueno, quería hacer solo un comentario antes de terminar. Para la gente que nos escucha, muchas gracias por escucharnos como siempre. Y si os gusta lo que hacemos, si dejáis un like o un comentario para saber que estáis ahí, siempre se agradecen. Y bueno, pues Eso es, eso, muchas gracias por escucharnos. eso es. También yo, o sea, yo creo que yo también siento lo mismo que Álvaro. Es como reconfortante ver cuando alguien te deja un comentario, te dejan un like, tal, no sé qué. Es Sí, verdad que no tenemos muchos de momento. Ojalá en algún momento podamos crecer un poquito más y tener una comunidad que nos permita, a sí, lo mejor yo que sé, hemos hablado de ideas de poder hacerlo esto, se en nos ha directo. sugerido también en los comentarios, ¿no? Sí, De hacerlo en directo, de participar, que la gente participe, preguntar cosas. eso Pero es. claro, para eso necesitamos, En algún momento lo haremos, yo creo. ojalá, ojalá que sí, a mí me gustaría mucho. Y bueno, también suscribirse para no perderse otros episodios. O sea, es fácil no perdérselo porque es todos los domingos a las 6. O sea, que tampoco no tiene pérdida. Pero no os cuesta nada suscribiros tampoco. Eso es. Sale gratis. Eso. Y la campanita avisa. Eso. Pues nada, con esto nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós.